En Cooperativa Ciencia, lo importante está primero. Salud mental al día. Un programa para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos. Todo lo que nos afecta, todo lo que puede estar mejor. Salud mental al día, en Cooperativa Ciencia. Una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo en Cooperativa Ciencia de Salud Mental al Día. Este espacio que hacemos junto al MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Siempre es importante hablar de salud mental y acá tenemos la opción de hacerlo cada semana sobre distintos temas que nos afectan o que están siendo desentrañados. Te recuerdo que todas las conversaciones anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube Cooperativa Ciencia. Hoy vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de trastorno afectivo bipolar, vamos a hablar de depresiones, hay diferencias, hay causas y efectos. Bueno, vamos a aclarar todos esos puntos porque vale la pena tener la mayor cantidad de información. Mi nombre es Jorge Lira y te doy la bienvenida a Salud Mental al Día. En Cooperativa Ciencia, lo importante sigue primero. Salud Mental al Día. Durante años, hablar de depresión era lo mismo que decir andar bajoneado. Sin embargo, con el tiempo, la información y la evolución de la sociedad quedó establecido que la depresión es una enfermedad y una de la que cada vez sabemos más. La salud mental todos los días extiende sus derivadas para ser cada vez más precisa. Queremos saber más de depresión, de trastorno afectivo bipolar, de cómo se manifiesta, de cómo detectarlo, en fin, de cómo enfrentarlo, hay más de un tipo, etc. Vamos a conversarlo con Paul Feringer, está con nosotros aquí presente, él es médico, psiquiatra, subespecialista en trastornos del ánimo, máster en investigación clínica y translacional, máster en salud pública y mención métodos cuantitativos, profesor asociado de la Universidad de Chile, psiquiatra de la unidad de bipolaridad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile e investigador adjunto del MIDAP para aclararnos estos puntos, contarnos estas historias. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este capítulo de Salud Mental al Día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, partamos por una descripción precisa, lo conversábamos fuera de micrófono y yo lo planteaba más o menos en la introducción, digamos, hasta hace poco era decir ser depresivo era andar bajoneado y resulta que hoy día es algo bastante más reconocible, grave y entendible como una enfermedad. Y además pero se sigue hablando de depresión también como un montón de otras cosas que muchas veces no lo son. Entonces, para hablar de depresión y específicamente de trastorno afectivo bipolar, vale la pena hacer las distinciones, ¿no? Sin duda, sin duda. Y te agradezco mucho la introducción y la pregunta, porque de alguna manera la depresión es un conjunto de síntomas, de molestias que presentan las personas, presentamos los seres humanos, por las cuales a veces se consulta, se pide ayuda, hay tratamiento. Pero así como en medicina nosotros podemos tener fiebre por diversas razones, ¿no? Podemos tener una neumonía, podemos tener una gripe, podemos tener un cáncer, todo eso dan fiebre. Acá también uno podría decir que la depresión es un conjunto sindromático de síntomas que tiene distintos orígenes, ¿no? Entonces un episodio depresivo puede estar dado, por ejemplo, por un trastorno depresivo mayor, ¿no? Que tiene ciertas características, y también puede estar dado como parte de un trastorno afectivo bipolar. Son dos causas completamente distintas para este conjunto de síntomas y signos, que habitualmente, ¿cómo lo describimos? Características nucleares de la depresión son el ánimo bajo, es decir, la persona siente mayor dificultad para realizar las actividades cotidianas diarias, ¿no? Hay menor vitalidad, ¿sí? Hay un síntoma que es muy importante que nosotros denominamos anedonia, que significa que la persona habitualmente tiene ciertas áreas, ciertas actividades que le son placenteras, ¿no? Y acá esas actividades ya no revisten placer, la persona básicamente las evita, deja de hacerlas, ¿no? Esas probablemente son las dos más importantes y cardinales. Ánimo bajo, ¿sí? Y anedonia.
Y después se agregan toda una serie de otras, ¿no? Como alteraciones en el patrón de comer, o sea, aumenta el comer, disminuye el comer, alteraciones en el dormir, ¿no? Más o menos angustia, ¿no? Incluido también, por ejemplo, lo que agrega más gravedad, ideas de no querer existir más, o planificación, o intentos suicidales, ¿no? Eh, Todas esas características clínicas que yo he escrito muy así como rápidamente pueden ser dadas por este trastorno depresivo mayor o por este trastorno afectivo bipolar. Son dos causas, ¿no? Ahora, la depresión, ¿no? Producida por el trastorno depresivo mayor, por así decirlo, es mucho más frecuente que el trastorno bipolar, ¿no? Todas las... toda la epidemiología, todos los estudios de poblaciones muestran que, ¿no?, el trastorno depresivo mayor no tiene una incidencia, ¿no?, y más bien una prevalencia cercana al 9, al 12%. Son los estudios habitualmente hechos en Chile y en el extranjero, que es mucho, ¿no? En cambio, el trastorno afectivo bipolar es muchísimo más escaso, ¿no? Y las cifras como clásicas hablan de un 2 hasta un 4%, dependiendo cómo uno lo defina. ¿Y es más escaso porque es menos conocido o es menos diagnosticado? No, es más escaso porque en general el trastorno afectivo bipolar reviste mayor severidad y más gravedad. ¿Ah? Podríamos decir que las depresiones en el trastorno afectivo bipolar son más severas en general, son más graves, ¿no? Son más difíciles de tratar. Lo puedo decir de la siguiente manera. En general, la persona puede ir a un consultorio por tener un episodio depresivo, ¿no? Lo más probable es que este episodio depresivo sea por un trastorno depresivo mayor, ¿no? Ajá. Y en general, si es así, ese trastorno depresivo mayor con este episodio depresivo suele tener una buena respuesta a fármacos antidepresivos, ¿no? Ahora, lo que suele ocurrir es que cuando hay distintas características en la historia de la persona, ¿no?, que podemos discutirla, y en la presentación clínica, ¿no? Este episodio depresivo puede no responder a los tratamientos de primera línea, ¿sí? Por ejemplo, el médico general en el consultorio. Por lo tanto, es derivado, por ejemplo, a un COSAM, en la atención pública, que es un centro de atención de salud mental. Ahí será evaluado ya por un psiquiatra, porque ya no tuvo buena respuesta. Y dentro de las principales causas de no respuestas de los episodios de depresión mayores, que no son por un trastorno depresivo, sino que son debido a un trastorno afectivo bipolar, ¿no? Y esas depresiones tienen otro tratamiento distinto. Metámonos en el trastorno afectivo bipolar entonces, que es el tema central además de esta conversación. Lo primero, ¿se puede hacer una descripción precisa del trastorno afectivo bipolar? Como dije, es una enfermedad del ánimo dentro de la salud mental, ¿no? Que es afortunadamente es muchísimo menos frecuente que el trastorno depresivo mayor, ¿no? Y está caracterizado por fases anímicas depresivas o episodios depresivos y fases anímicas de exaltación anímica, ¿ya? Ya hemos descrito más o menos cómo es un episodio de depresión mayor: es baja del ánimo, baja de la, digamos, energía, baja de la motivación, etcétera, ¿no? Acá, cuando hay fases de exaltación en el trastorno afectivo bipolar, es básicamente todo lo opuesto. La persona se vuelve más energética, más animada, más motivada, empieza a involucrarse en un sinnúmero de actividades, ¿no?, que antes quizás no hacía, tiene mucho más ideas, se pone más sociable, requiere menos horas de sueño, pueden dormir 4, 5 horas de sueño y el día siguiente no anda somnoliento, se pone muchísimo más sociable, más hablador, ¿no? Empieza a pasar ciertos límites que podría haber tenido, ¿no? Límites de, por ejemplo, conducción más rápida y temeraria, ¿no? Consumo de más sustancias, transgresiones en términos de parejas sexuales, transgresiones en términos de gasto de dinero, ¿no? Eso que estoy describiendo yo es un síndrome de exaltación anímica que tiene como dos diferencias. Una, ¿no?, nosotros le llamamos hipomanía.
La hipomanía es este síndrome, pero la persona, por así decirlo, todavía tiene cierto control de lo que está haciendo. Ya. Una persona hipomaníaca jamás va a consultar. Ujú. Está como funcionando mejor en el trabajo, más sociable, se siente mejor físicamente, hace más deporte, duerme menos, ¿no? Le va mejor. Hay cierto mito en eso, porque también uno ve que en la hipomanía hay personas que cognitivamente no funcionan bien, como que picotean muchas Claro. cosas y no logran nada. Pero una persona que se está sintiendo bien con su vida, más bien de lo normalmente bien que podría sentirse, ¿ya? Esa es una hipomanía. Ujú. Y el grado siguiente es lo que nosotros llamamos un síndrome maniacal o una manía. Y ahí ya la persona pierde la capacidad de autoconciencia, ¿no? Y ya pasa a otros límites mucho más complejos en términos conductuales. Es decir, es una persona que empieza a tener ideas muy sobrevaloradas de sí mismo, Ya. ¿no? Y nosotros le llamamos ideas como grandilocuentes, Claro, ¿no? claro. Grandiosas. Entonces, no sé, pues si se dedica a los computadores, va a ser el próximo Steve Jobs. Y no es que lo diga, lo Ujú. siente y lo cree así, ¿no? Tiene resuelto ciertos problemas, no sé, el hambre mundial, ¿no? Básicamente es una persona que cree que Perdón, puede, pero lo dice y lo siente. lo dice y lo siente y Ya. lo vive. Ajá. Pacientes hablan distintos idiomas, ¿no? Entonces uno le dice, usted habla alemán, champurrea unas palabras, unos ruidos raros y dice que eso es alemán, ¿no? Después te habla inglés y champurrea otros ruidos y Ya. dice eso es inglés. Yo le dice eso no, y me dice, no, usted está equivocado, ¿no? Y claro, la manía en general tiende a tener lo que nosotros llamamos ideas delirantes, ya hay Ujú. delirios, ¿no? Entonces el paciente ya puede llegar a ser mesiánico, Jesucristo o algo así, ¿no? O descubrir la cura del cáncer, etcétera, como cosas así. Y eso va muy frecuentemente asociado a grandes transgresiones en términos sexuales, monetarias. Pacientes, no sé, pues entran a un bar y yo invito a todos o sea, y puede gastar en días Ujú. fortuna completa. O sea, grandes cantidades de dinero, no duerme, ya la persona deja de dormir. ¿Y ese estado cuánto dura en contraposición al otro estado? A ver, Al espejo, digamos, de... sí. Cuando hacemos la pregunta de cuánto duran los estados, tenemos que irnos a las primeras descripciones Ajá. de esta condición, que las hizo esencialmente un médico alemán entre 1890 y algo y 1910. Ese es el periodo en el cual esta enfermedad es descrita. Y una de las grandes como gracias de ese tiempo es que este colega, Emil Kraepelin, Kraepelin es como el padre de esta condición, la describe en la ausencia de tratamientos farmacológicos. Ya. Entonces él lo que describe es lo que nosotros hoy día llamamos la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Porque él esencialmente cuando venían a pacientes así de descompensados y con tal cantidad de transgresiones conductuales, eran tomados y llevados a asilos cerrados Ujú. y los pacientes estaban ahí básicamente como cuidados de que no se hicieran daño hasta que se les quitaba. Entonces él describe que la fase maníaca en promedio puede durar, ¿no?, entre 2 y 4 meses, más o menos. Puede durar un poco más, pero Ujú. en el fondo la persona puede estar 4 meses, ¿no?, durmiendo casi nada, muy poco, comiendo muy poco, físicamente una cosa muy extenuante, pero los pacientes no están cansados. Ujú. Y siendo Jesucristo, Picando alto, como se así, dice. Ujú. básicamente, podría estar en el paseo más, digamos, haciendo de Salvador o, por ejemplo, personas así desnudas, ¿no? Eso es como el extremo de la Claro, manía, ¿no? claro, claro. Y terminan siendo tomadas por fuerza pública, llegan a los hospitales básicamente contra su voluntad, nadie se quiere hospitalizar, contra su voluntad, y pasan probablemente las primeras 2 semanas con agitaciones psicomotoras, hay que manejarlo, digamos, con mucha vehemencia, ¿no? Y hay un estado de contraposición a eso. Sí, esa es la fase maniacal. Ajá. ¿Ah? Por el contrario está la fase depresiva. Y la fase depresiva puede durar hasta 6 meses, Ujú. más o menos. 4 o 6 meses, 2 a 4 meses, la maníaca. Y ahí el paciente puede ir básicamente al desánimo completo, incapaz de levantarse, de lavarse los dientes, de ducharse, puede dejar de comer o comer muy poco o comer mucho, tener hipersomnia, dormir largas horas del día, ¿no? O sea, es todo lo opuesto, todo lo opuesto. Ahora, lo que nosotros sabemos ahora, hay ciertos patrones, digamos, en la evolución, pero en general lo que nosotros sabemos es que el cerebro humano no está diseñado en manera, digamos,
filogenética, evolutiva, para tolerar la manía. El cableado que tenemos nosotros no tolera ese nivel de wattaje o amperaje. Literalmente se queman los fusibles, así de manera literal. Entonces un paciente que hace una manía, lo más probable es que pueda haga una depresión, ¿no? La manía es el fuego, la depresión son las cenizas. Lo decía un gran investigador italiano, griego, Atanasio Kokopoulos, uno de los grandes maestros de nuestra área. Él decía, la depresión es consecuencia de la manía. Y uno ve efectivamente, los pacientes hacen estas manías tremendas y después tienen unas depresiones arrastradas, largas, difíciles, inactivas, anérgicas, sin energía, que cuesta mucho, mucho sacarlo, ¿no? Entonces es una condición que presenta, por así decirlo, ambos extremos, ¿no?, de la afectividad humana. ¿Y cómo estamos conversando con Paul Feringer? Él es médico psiquiatra, su especialista en trastornos del ánimo, el profesor asociado a la Universidad de Chile y además investigador adjunto de MIDAP. Con él hablamos de este trastorno afectivo bipolar. Paul, y te escuchaba y me imaginaba a una persona en ese estado alto y a la misma en ese estado bajo. Y siempre se dice que el primer paso para solucionar un problema de salud mental es reconocerlo. Y ahí me imagino que ante esa, entre comillas, falta de control o pérdida del control es muy difícil reconocerlo, ¿no? Sí. ¿Cómo es que alguien se da cuenta? A ver, es muy difícil que los pacientes hagan lo que nosotros llamamos juicio de enfermedad, conciencia de enfermedad, insight, específicamente en las fases de exaltación. Insisto, nadie, sobre todo por ejemplo la hipomanía, es una fase de la enfermedad muy poco observable. Uno básicamente hace la historia y dice, aquí estuvo hipomaníaco. Es como una revisión a posteriori, en retrospectiva, ¿no? Claro, y el paciente empieza a entender, dice, sí, pues, aquí efectivamente yo estaba más acelerado, hablaba más, gasté más, hice más tonteras, no sé qué, ¿no? Entonces ahí hubo una hipomanía, ¿no? Claramente los pacientes consultan por la depresión. Claro. En la historia, ¿no?, y cuando uno ve la epidemiología de los pacientes, ¿no?, en general un paciente bipolar promedio pasa cerca del 70% del tiempo deprimido. Las manías son mucho menos frecuentes y son más cortas, ¿no? Y lo que a veces suele ocurrir es que los pacientes como que, entre comillas, las añoran. Como que a ellos les gustaría estar maníacos. Ahora, cuando uno hace algo que es muy importante en esta enfermedad, que es la psicoeducación, les muestra y les enseña que la manía tiene un peso y una consecuencia gigante, que es la depresión posterior. Entonces ellos empiezan a aprender y decir, chuta, en realidad, doctor, me estoy acelerando, entonces es rico y todo, pero no quiero caer nuevamente en la depresión, ¿no? ¿Qué características hacen que uno sospeche que hay un trastorno bipolar en general, ¿no? Supongamos como lo más frecuente la más frecuente forma de presento es una depresión. Si yo estoy frente a un paciente deprimido, que dijimos que lo más frecuente es que sea un trastorno depresivo mayor, que no tenga nada de esto. Claro. ¿Cómo digo yo? Esta depresión es por un trastorno depresivo mayor o por un trastorno bipolar, ¿sí? Que además tienen tratamientos completamente distintos, ¿no? Y ahí hay 4 grandes características, ¿no?, que tenemos que enfocarnos. Uno es que el trastorno afectivo bipolar tiene una alta carga genética familiar. De hecho, de las condiciones de salud mental, junto con el autismo y la esquizofrenia, son las que tienen más alta heredabilidad, cerca de un 80%. Entonces, cuando uno ve a una persona que está cursando un episodio depresivo mayor, uno pregunta, en su familia hay gente con problemas del ánimo, problemas de sustancias, suicidio, tratamiento en salud mental. Esa es la primera, y en general los pacientes que son bipolares tienen mucho más frecuentemente familiares de primer y segundo grado con problemas anímicos, muchos son bipolares. O sea, si yo soy bipolar, ¿no?, mis hijos tienen 4 veces más probabilidades de serlo, ¿ya? O sea, es altamente heredable, hay una carga genética muy importante. Lo segundo es que se parte tempranamente en la vida. Esto parte en la adolescencia, en la adultez temprana. Y generalmente hay antecedentes de consulta y tratamiento por muchas razones ya en la infancia, ¿no? Entonces uno ve a los pacientes bipolares en los años de básica, consultaron por déficit atencional, por ansiedad, por múltiples diagnósticos,
¿no? En la etapa escolar primaria, ¿no? Muchos recibieron psicoestimulantes para el Claro. déficit atencional, ¿no? Entonces, si tenemos personas, yo estoy entrevistando a una persona de 30 años que está deprimida, ¿no? Y que tiene familiares con patología psiquiátrica, anímica, droga, etcétera, que tiene antecedentes de haber consultado tempranamente en su vida por muchas razones, fue al psicólogo tempranamente, ¿no? ¿Ok? En el episodio mismo, ¿sí? También hay características importantes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la presencia de lo que nosotros llamamos depresión mixta. Ujú. ¿Y cómo es la depresión mixta? Es una depresión con ciertos síntomas de exaltación. Ya. A diferencia de la depresión mixta, ¿cómo se ve? Se ve como una depresión agitada, con mucha angustia, con intensa irritabilidad. El paciente se levanta porque uno dice, no, estoy peleado con mi papá, mi mamá, etcétera, entonces los veo y me enojo. No. El paciente puede estar solo en una isla, se levanta con la mierda hasta acá, ¿no? O sea, respira después de despertarse y ya está enojado, ¿no? Eh, Está muy inquieto, con crisis de angustia, muy irritable. Hay una cosa bien característica que se llama la taquipsique, es decir, tiene muchos pensamientos en la cabeza que cuesta detener y le cuesta concentrarse. Y eso en general genera, por ejemplo, dificultades para dormir, ¿no? Entonces uno dice, cuando se va a acostar, sí, pues doctor, estoy cansado y todo, pero la cabeza no me para. Pienso, Claro. no puedo dejar de pensar. Me gustaría como apagar la cabeza y dejarla en el velador. Y hay gente que tiene conducta, no sé, toma mucho alcohol para apagar la cabeza, toma muchos fármacos para apagar la cabeza. Pero ese es un síntoma de depresión, este subtipo mixto, Sí, sí, sí. ¿ya? Eh, es mucha agitación, mucha inquietud, irritabilidad, taquipsiquia, ¿no? Eh, es importante hablar de ella porque es en sí misma la fase depresiva con más alto riesgo suicidal. ¿Y por qué? Porque cuando uno está deprimido, las ideas que tiene no son muy buenas. Ujú. Hay ideas de autovaloración, de baja valoración, ¿no? De mucho pesimismo en el futuro, uno es incapaz de hacer las cosas. Ahora, si uno está deprimido, tranquilo, por así decirlo, no mixto, es difícil que yo tenga mucha energía para llevar a cabo alguna de estas ideas. Ahora, si yo estoy mixto, estoy inquieto, estoy con energía y estoy irritable, es más probable que yo pueda llegar a intentar alguna cosa, Claro, claro. dado por estas ideas No lo poco... piensa tanto. No lo piensa tanto, uno Ujú. actúa más. Ujú. Entonces, la fase mixta es per se una fase de mucho riesgo. Y algo que es muy importante es que esta fase mixta es más frecuente de lo que creíamos. Hoy día, de hecho, estamos nosotros conduciendo algunos estudios en atención primaria, en que pareciera que está siendo muy poco pesquisada, está infradiagnosticada. Y el problema es que si uno está deprimido, pero está activado, ¿sí? Y con ideas malas, y yo le doy algo a la persona como tratamiento que lo va a activar, es decir, un antidepresivo. Si yo tenía algunas ideas pero no las llevaba a cabo, puedo aumentar mucho el riesgo suicidal usando antidepresivos en este subtipo. Por eso nosotros, ya hemos hablado con el Ministerio de Salud, de hecho, eh, estamos planteando un programa para poder tener una posibilidad de reconocer este subtipo depresivo, que claro, así dicho es como de especialista, pero lamentablemente, al no ser reconocido, es maltratado en la atención primaria, aumentando mucho el riesgo, ¿sí?, de eventuales intentos suicidas o de suicidio consumado. Básicamente porque dimos antidepresivos cuando no deberíamos Claro, haberlos dado, claro, claro. ¿no? Ahora, este subtipo mixto es mucho más frecuente en el trastorno afectivo bipolar. Mucho más frecuente. Es- no es como que uno pueda hacer diagnóstico de bipolaridad con la depresión mixta, pero es como 80 a 20, Ya. digamos. Es muy probable de que una persona que está cursando un episodio mixto sea bipolar. Ajá. Y, bueno, Paul, se nos está acabando el tiempo rápidamente, pero Perdón. podríamos seguir hablando un buen rato de este tema, pero me parece que ha quedado bien claro en términos de lo que ocurre. Pero quería cerrar esto hablando del tratamiento. Sí, Del a eso iba a llegar. tratamiento. Ujú. Entonces, bueno, claramente la depresión del episodio de depresión mayor se trata con antidepresivos, que es la más frecuente. Sí, sí. Ya. ¿Qué pasa en el trastorno afectivo bipolar? Ya vimos que una de las depresiones más frecuentes, que es la mixta, la empeoramos con antidepresivos. Por lo tanto, no hay que dar antidepresivos, ¿ya? Sabemos que cuando la persona tiene un episodio maníaco, psicótico, hay que usar antipsicóticos, ¿sí? Y probablemente hospitalizar al paciente. Ujú. La manía en una gran porcentaje se maneja hospitalizado. Es una condición muy severa, ¿no? Ahora, el tratamiento de fondo para el trastorno afectivo bipolar es el tratamiento que nos asegura que no vuelvan a haber episodios.
y ese tratamiento se llama de estabilizadores del ánimo. Esa es como la piedra angular del tratamiento. Y ahí el principal es el litio, las sales de litio. Ajá. Sigue siendo por lejos el fármaco más probado, más seguro, más eficaz, ¿sí? Segundo, hay estabilizadores que nosotros los sacamos de anticonvulsivantes, que en el fondo los neurólogos ocupan para la epilepsia. ¿Ya? Nosotros descubrimos que tienen efectos estabilizadores del ánimo. Y ahí hay fármacos como el ácido valproico, que es un anticonvulsivante, la carbamazepina, la lamotrigina. Esos 4 grandes fármacos son como los grandes estabilizadores del ánimo que están probados que sirven para estabilizar a los pacientes, ¿no? Ahora, en fase aguda, si un paciente bipolar tiene una depresión, y esta es una discusión muy candente en nuestra especialidad, hay una casi acuerdo de que usar antidepresivos es muy complejo, porque podemos producir lo que nosotros llamamos un viraje. El paciente está deprimido, le damos un antidepresivo y se pasa de hipomanía a manía. Hay evidencia que sugiere que es muy poco razonable usarlo. Se supone que de 100 bipolares con una depresión, 15 a 20 de ellos, o sea, la minoría, se beneficiarían usando antidepresivos. Usamos estabilizadores, usamos estos fármacos mal llamados antipsicóticos, ¿no? Porque si el paciente no está psicótico, lo estamos usando como antidepresivo, ¿no? En la depresión bipolar, ¿no? Pero en el fondo los pacientes necesitan estabilizadores del ánimo, como estos que digo. En general suelen usar combinaciones, ¿no? Más estas otras moléculas llamadas antipsicóticos, pero que, insisto, una gran parte de la enfermedad bipolar no es una psicosis. Puede tener psicosis, pero muchas personas nunca han estado psicóticos y ocupamos fármacos llamados antipsicóticos, ¿sí? Pero se ocupan como estabilizadores del ánimo, como antidepresivos, ¿no? Y ese es un tratamiento de por vida. El tratamiento del trastorno bipolar en general, esa también es otra discusión, ¿no? En general suele ser a permanencia. Hay ciertos casos de personas jóvenes que han tenido un episodio, que uno los trata, no sé, 5 años y han estado estables. Y uno dice, bueno, juguémonos que eventualmente no hay otro episodio y uno puede intentarlo, pero en general el trastorno afectivo bipolar es una condición que no se cura, que se estabiliza. Ahora, lo importante es que decir de que el paciente bipolar estabilizado, con información acerca de sí mismo, psicoeducado, es un paciente que básicamente puede hacer una vida prácticamente normal cuidándose, es decir, no teniendo grandes alteraciones en los ciclos de sueño, no teniendo grandes, digamos, trasnochadas, ¿no? Ojalá consumir de manera muy razonable o no consumir alcohol o drogas, ¿no? Tener, digamos, estilos de vida más saludables, trabajo, ¿sí? Uno diría que, claro, la vida moderna, por así decirlo, de grandes horas de trabajo, turno, etcétera, va un poquitito en contra de... No ayuda mucho a un paciente bipolar. Yo tengo colegas doctores que hacen turnos y que uno dice, chuta, efectivamente quizás los turnos no es lo mejor para ti, ¿no? Pues digamos, la privación de sueño. Pero un paciente que hace como consciente todo esto y se cuida, yo tengo pacientes que llevan, no sé, 20, 30 años estables, con la medicación, con controles, ¿no? Ahora, es una condición afortunadamente mucho más rara, más infrecuente, 2-3% de la población, y que es de tratamiento de especialidad del psiquiatra, ¿sí? Por eso es importante que los colegas en atención primaria puedan sospechar para derivar, porque los pacientes se demoran más o menos entre 8 a 10 años en ser diagnosticados correctamente como bipolares. Entonces, en esos 10 a 8 años han recibido una cantidad de tratamientos todos muy malos para ellos y han empeorado el pronóstico de ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es que la población y los colegas estén más educados, tengan más herramientas para poder sospecharlo y derivarlo precozmente. Ajá. Bueno. Oye, hemos sido una avalancha de información que de seguro nos va a abrir muchas puertas en la cabeza para seguir entendiendo y aprendiendo respecto de este tema, en específico el trastorno afectivo bipolar. Estuvimos con Paul Feringer, él es médico, psiquiatra, subespecialista en trastornos del ánimo, máster en investigación clínica y translacional, máster en salud pública, mención métodos cuantitativos, profesor asociado a la Universidad de Chile, psiquiatra en la unidad de bipolaridad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile e investigador adjunto de MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, con quienes hacemos este espacio que llamamos Salud Mental al Día. Paul, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y ojalá que esto sirva para todos los que lo escuchen. Muchas gracias por venir. No, gracias. Con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Seguimos compartiendo Salud Mental al Día.
Nosotros nos vamos a despedir, vamos a dejar este capítulo hasta acá. Les recuerdo que todos los capítulos de Salud Mental al Día están disponibles en nuestro canal de YouTube Cooperativa Ciencia, también en nuestra web cooperativaciencia.cl, donde quedan disponibles para que los puedan ver, revisar, compartir, viralizar, en fin, porque es información muy valiosa como la que pudimos obtener hoy, por ejemplo. Nos vamos a reencontrar en la próxima, ¿ok? Para seguir hablando de salud mental. Que estén muy bien. Chao, chao. En Cooperativa Ciencia fue Salud Mental al Día, con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Salud Mental al Día, una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad.